En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Esto se sale por arriba en Norita Streaming. Y hoy parece ser que hemos entrado en un cambio de época. De hecho, es una certeza absolutamente concreta, donde parece ser que el analfabetismo argumental ha venido a colonizar en la Internet y desde ese lugar a intentar, practicar y poner en discusión un nuevo sentido común. Un cambio de época plantea nuestro invitado mucho más allá de esta coyuntura, una época que al parecer se viene con una tensión entre aquellos que, bueno, queremos que esa ética contemporánea donde las minorías tienen importancia, amparadas en el paraguas de los derechos humanos, del prójimo y del bienestar común, bueno, va a entrar en tensión con esta otra de la ultraderecha que viene a relativizar, a sacar la relativización necesaria de las ideas de la democracia para ponerla en otro lugar, que es la relativización de los datos, de lo indiscutible, de lo que no se tiene que discutir. Hoy el gobierno de Milei dice 2 más 2 es 5 y la verdad es que ese discurso se instala, penetra y genera un nuevo sentido común absolutamente irreal y distorsionado de nuestra realidad. Por eso hoy estamos con un invitado especial que tiene que ver con eso, que ha editado un libro muy importante, que ha coordinado un libro muy importante relacionado con este desquicio que está viviendo el mundo y nuestro país. Alejandro Grimson, ¿qué tal? Hola Escritor Facundo, ¿cómo estás? ¿Bien? y ensayista. Muy bien. Alberto Pérez, coequiper de Se Sale por Arriba. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás, ¿Cómo Alejandro? andas? Gracias por venir. ¿Qué semanita tuvimos, eh? Una semanita políticamente movida, ¿no? Si las hay. Tuvimos varios actos del 17 de octubre, donde se destacó fundamentalmente el que organizó Axel Kicillof en Berisso con más de 40.000 personas. El enojo de Cristina y la Cámpora con Axel por haber hecho ese acto, por lo que no le gustó que dijo en ese mismo acto. Tuvimos la presentación de dos listas para la interna del PJ, la que encabeza Cristina Fernández y la que encabeza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y coronamos una semana movida con los agravios del presidente, impropios de un presidente, casualmente de una figura institucional de ese peso, hacia Ginés González García, un gran hombre, un gran sanitarista, un gran peronista que falleció hace pocos días y que fue víctima de insultos y de improperios realmente que desconciertan, o ya no tanto. Y lo que dijo también hace un par de días sobre la expresidenta, una agresión verbal que yo estoy seguro, y ojalá me equivoque, y Alejandro después nos va a poder ilustrar, agravios verbales que son siempre preludios de otro tipo de violencia, de una violencia política que ojalá no se dé, pero donde se está jugando por fuego. Así que Mm. una semana donde, por un lado, estamos conmovidos por un presidente que no entiende, o sí, después nos va a explicar bien Alejandro cómo hacen para utilizar estas usinas donde llenan de basura los medios de comunicación en las redes y cómo intentan desviar los verdaderos temas a través de estos ataques peligrosos de por sí. Desconcertados internamente porque no entendemos que a un hombre como Axel Kicillof se lo trate de traidor y a los que piensan parecido a él se los trate como enemigos, cuando simplemente estamos intentando debatir dentro del peronismo cómo hacemos, Alejandro, para crear nuevas melodías, nuevas palabras, nuevas canciones e intentar tener nuevos liderazgos. Así que sí, una Tremendo. semanita Una movida. semana desquiciada. Alejandro, vos decís que estamos un poco desquiciados todos, no solo la política, no solo las instituciones. Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Sí, en el libro nosotros decimos, por un lado todos quedamos desquiciados, no solo acá en el mundo, porque es el mundo de la incertidumbre. Mira, pandemia. Es el mundo con mayor cantidad de guerras desde 1945. Nunca hubo tantas guerras. ¿Qué es la guerra? Incertidumbre. Cambio climático.
para los argentinos dejó de ser un tema académico el cambio climático. Hubo una sequía descomunal, se incendió la provincia de Córdoba hasta hace pocos días atrás, llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires los humos del incendio del Amazonas boliviano. O sea, no sé ya que quieren más de cambio climático que el presidente dice que no existe. Todo eso es incertidumbre, incertidumbre, y ese es el clima en el cual crece una extrema derecha en el mundo que promete certidumbres. Sé quién es el enemigo, sé cómo solucionar esto, no solucionaron nada hasta ahora, ni en el mundo y tampoco obviamente en Argentina. Eso es lo que ofrece. Frente a eso, ¿qué hacen las fuerzas democráticas por la justicia social? No dan certidumbres. Claro. No dan certidumbres. Este es un hecho lamentable, pero hay que empezar por reconocer la realidad y después transformarla. O sea, la fuerza democrática por la justicia social tienen que dar certidumbre de futuro, construir nuevos horizontes de futuro. Ya llegaremos a eso. Pero ¿por qué nace esta nueva época? Porque la certidumbre que intentó brindar el neoliberalismo con la caída del muro de Berlín y las promesas de la globalización se acabó. Eso está liquidado. En la Argentina hace mucho, en realidad, voló por los aires, pero digamos, Trump, Bolsonaro, el Brexit, fueron todas expresiones de enterrar la globalización tal cual fue concebida en 1990. 25 años de esa época y acá se abrió una nueva época donde hoy vos tenés la extrema derecha gobierna Italia, Austria, Hungría, Salvador. Países Bajos, El Salvador, cogobierna Suecia, que fue un modelo, gobierna Argentina, no sabemos si puede ganar o no las elecciones en Estados Unidos, y es la principal oposición en muchísimos países europeos, y está en todos los parlamentos europeos. Entonces, ¿por qué digo, Milei es un gobierno, la extrema derecha es una época? Porque gobierno o no gobierne, pasa a ser parte del paisaje político. No se puede desconocer su existencia y que es un síntoma de un malestar más profundo que hay en la sociedad. Como vos decías, hay fake news, vivimos en el planeta de la fake news, del desquicio como plan de gobierno. Hay otro autor que lo plantea como los ingenieros del caos, llenar de caos la sociedad para que no se pueda debatir, para Ensuciar. Claro, ensuciar. Ahí el La epílogo cancha. de mi libro es inundar la zona de inmundicia, que es una frase del asesor principal de Donald Trump, Sí, ¿no? de Bannon. De Steve Bannon. Y él plantea eso como estrategia ¿para qué? Para que no se pueda discutir política, impedir el debate político. O sea, mientras nosotros discutimos los insultos del presidente, sobre los que me gustaría volver en un minuto, lo que está pasando es que vivimos la mayor tasa de pobreza e indigencia en la historia argentina. Lo que está pasando es que está bien un endeudamiento brutal a través de nuevos mecanismos y del carry trade que sigue, y se vive una fiestita, entre comillas, del dólar barato para un sector de la casta que después lo van a terminar pagando todos los argentinos. Yo coincido, Alejandro, con el excelente libro que escribiste, coordinaste con otro grupo de cientistas sociales y que tiene un enfoque antropológico, sociológico, económico, desde la ciencia política. Y sumado a todo eso, yo le sumo una dimensión que, si bien está en el libro, yo la remarco porque para mí es muy importante, que es una dimensión estrictamente política. ¿Qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que a todas estas cosas que decís vos que ocurren en la Argentina como una expresión de lo que está ocurriendo en gran parte del mundo, acá se sumó, en esta doble desilusión que vos hablabas del gobierno de Macri y de Alberto, pero en el nuestro, en el último, que realmente todos tenemos que hacernos, en la medida pequeña nuestra y otros mucho más, una autocrítica, pero los problemas de gestión, de no saber resolver la inflación, que es un tema muy difícil en Argentina, por supuesto, de no haber podido solucionar los temas sociales, que son, por supuesto, muy difíciles de solucionar hace mucho, y otros temas, no se pudieron resolver porque la piedra de toque y lo fundamental era que había un problema político, donde no se podían tomar decisiones porque se peleaba el presidente con la vicepresidenta. Si nosotros no resolvemos dentro de la fuerza popular que es el peronismo, y como eje de algo más grande que tenemos que construir, ¿no? Nacional, popular, progresista y democrático, pero no solucionamos hacia dónde vamos, cuáles son los nuevos liderazgos, qué vamos a hacer con el dólar, con el FMI, cómo le vamos a dar estas certidumbres que vos mencionás a la población. Y lejos de eso, nos ven solo peleando, y no me refiero a una interna, porque yo festejo la interna, y voy a ser parte de la interna apoyando a Ricardo Quintela, y respetando a Cristina, pero apoyándolo, porque eso es una
disputa de hacia dónde tenemos que orientar. Pero cuando yo digo disputas son como las que dimos a cielo abierto los últimos 4 años. Creo que ese es el factor, en Argentina por lo menos, fundamental, sin desconocer ninguna de las otras variables, por supuesto, porque si no siempre los argentinos queremos ser un caso especial dentro de la emergencia de las ultraderechas en el mundo. Pero yo creo que eso fue fundamental. El daño que hizo a la Argentina y al país y al peronismo como una alternativa a futuro, habernos peleado a cielo abierto, yo creo que vamos a tomar dimensión en poco tiempo, porque todavía creo que muchos compañeros no lo asumen, no asumen que tenemos que discutir. Loco, ¿qué nos pasó y cómo nos planteamos adelante para dar alguna certidumbre a la sociedad y que no pase lo que decís vos, que los únicos que la den son los simplistas y verborrágicos ultraderechistas que creen decir verdad reveladas que muchas veces son compradas ante la ausencia de discursos coherentes y nuevos en el campo popular. Mira, nosotros estamos viviendo hasta hoy los 40 mejores años de paz política y social en la Argentina. De los 208 años de historia que tiene la Argentina, estos son los 40 años en que el Estado mató menos gente. Está el caso X, el caso Y, digamos, podemos mencionar todos los nombres sí, de víctimas del Estado, pero con todos los problemas que hubo en estos 40 años, fueron los menores, la mejor convivencia de los 208 años y mucho mejor que prácticamente todo el entorno. Sacando Uruguay, que es un caso excepcional de convivencia, es un caso mejor que todo el entorno. Los niveles de represión que conocemos en algunos países hermanos son inusitados. Al mismo tiempo, son los 50 peores años de la economía argentina. De los 208, estos 50 fueron los peores. Por supuesto, sabemos que en 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 crecimos a tasas chinas, sí. Hubo política de restitución extraordinaria, pero sabemos que construir es mucho más lento que destruir. Se destruye más rápido que lo que se construye. Y el balance, no estoy hablando de esos años que sí fueron muy buenos para la Argentina y para la gente, el balance de 50 años es profundamente negativo. ¿Qué quiere decir esto? Argentina entra a esos 50 años como el país líder de América Latina en bienestar, en PBI per cápita, en lo que vos quieras, en educación pública, en salud pública. Hoy está tercero, está atrás de Uruguay y Chile, y está muy cerca del cuarto y el quinto, y nos vamos a la B en cualquier momento. O sea, somos el país que menos creció de América Latina de estos 50 años, el país que menos bienestar generó para su población. Entonces, ese es el balance. Eso genera una tensión inexorable en la gente, que es, ya se sabe que con la democracia no se come, no se educa y no se cura, pero entonces, ¿qué? ¿Para qué? ¿No? Esta es la discusión en la que estamos. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de que estamos en esa discusión y que nunca nuestros principales dirigentes estuvieron tan alejados del sentir popular como en los últimos años. Yo te voy a dar un ejemplo. Hoy es cuando más gente hay viviendo en la calle desde que yo nací. Nunca hubo tanta gente viviendo en la calle desde que yo nací. Es cuando hay más miseria y más pobreza. Es verdad que hubo mucha en 2002, muy parecida a la de hoy, pero se acabó enseguida. O sea, digamos, empezó a bajar muy rápido, ¿no? Y en el 89, 91 hubo muchísima pobreza por la hiper y después bajó muy rápido. Después volvió a subirle el proceso de exclusión social con menos, ya lo sabemos. Pero lo que estoy describiendo es que esta crisis hasta el 23 no era la más profunda de la Argentina, pero era la más larga, porque había empezado en el 18, cuando se le fue de las manos el país a Macri, con el dólar, explotó todo. Entonces, frente a eso, vos fijate, primero, en el 19, cuando asume el gobierno al frente de todos, y yo comparto lo de la autocrítica, y yo hice mi autocrítica apenas terminó el proceso electoral del año pasado, y lamento que muchos compañeros y compañeras no hayan hecho esa autocrítica, como vos decís, en la proporción que le toque a cada uno. Yo lamento que estaba yo ahí y no había plan económico antiinflacionario. Primero, no se reconocía que la inflación era un problema, no se reconocía que había que abordarlo, no había plan para resolver la inflación. ¿Para qué? No estaban de acuerdo Alberto y Cristina en qué hacer con el FMI. Yo te hago una pregunta, si vos y yo no estuviéramos de acuerdo, no sé, en qué hacer con el FMI, ¿para qué? No podemos presentarnos para gobernar la Argentina juntos. Presentémonos separados y si perdemos, perdemos. Pero
antes de presentarte, vos tenés que saber qué vas a hacer con el FMI. Si era el principal problema, 50.000 millones de dólares de deuda inventada por Macri de un día para otro. Pero vos, Es que, sí, no, perdón. no, sí, Pero sí, no, te decía, vos hablas de factores internos y factores globales, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, si vos tenés, a mí me parece que en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina lo que se hizo fue, se subestimó la inflación como si eso fuese ya un rasgo cultural aceptado por la sociedad argentina, ¿no? Es que, che, tenemos 12 de inflación mensual, que fue lo último más o menos en el índice de Sergio Massa, y parece ser que el gobierno miraba eso como algo normal, como que se había normalizado y naturalizado. Y vos coincidís con García Linera que dice, la inflación no te permite festejar el cumpleaños de tus hijos. Se mete en la vida de la gente tan fuerte que lo de Sergio Massa es un milagro lo que hizo, ¿no?, con la candidatura. No, la pregunta es esa, es decir, ¿qué hubiese pasado si se ordenaban los datos macroeconómicos en la Argentina si era posible, pese a otros factores globales, que la ultraderecha gobernara nuestro país? Pasa que ahí tenés que pasar a lo siguiente. Primero, la mayoría de nuestros economistas, de los economistas heterodoxos, considera que la inflación es un problema distributivo. Entonces dicen, si hay 10% de inflación, lo que está bien es si nosotros damos 10 u 11% de paritaria. Listo, resuelto el está. problema. Y yo digo, no, la inflación no es un problema solo distributivo, es un problema subjetivo, psicológico, Claro. cultural, familiar, impide la organización de la vida, impide el ahorro, impide la compra de vivienda, impide un montón de cosas. No se puede vivir con inflación. Por eso Lula metió 40 millones de personas dentro del consumo, dentro de la sociedad, y no tuvo inflación. AMLO logró meter 5 millones y mejorar muchísimo el salario mínimo en las jubilaciones sin inflación. Pedro Sánchez mejoró toda la economía española y mejoró la situación económica de los mapas sin inflación. Lo mismo pasó en Uruguay, en Bolivia y en otros países, menos acá. Entonces, acá hubo un error. ¿Cuál es ese error? La idea de que lo que hay que hacer cuando vos llegás al gobierno es meterle plata en el bolsillo a la gente. Eso es una concepción equivocada. Lo que hay que hacer cuando vos llegás al gobierno es mejorar la distribución a través de mejorar la educación pública, la salud pública, el transporte público, la seguridad pública, la vida Claro. pública. La plata para la gente, para el bienestar de la gente, pero no en el bolsillo, en la sociedad, en la comunidad, no en el individuo. Ahí hay un error de programa, hay que rediscutir eso. Para mí es parte del planteo de los nuevos horizontes que hay que discutir. Mira, Alejandro, coincido en parte con lo que decís, en parte, como todo, es discutible. Vamos a hacer varias charlas con Alejandro y lo discutimos ahí, pero el tema de si es distribuir hacia la persona, si es distribuyendo el dinero. Por supuesto que la segunda parte de lo que decís, de tener universidad pública, programas universales, como siempre ha bregado el peronismo, ¿no? Los derechos son políticas universales, es fundamental. Muchas veces, como que vos citás, la crisis de Lehman Brothers, que en la Argentina tuvo muchas menos consecuencias que en otros países de América Latina, casualmente, porque en ese momento Cristina tomó la decisión de poner un mango en el bolsillo de muchos ciudadanos y permitió. Pero eso es una situación de crisis. De crisis. No es un programa político. No es un programa de político, seguro. exacto. Pero, no importa, ahora te voy a dar la razón en otra cosa que voy a decir, parezco monotemático, pero para mí es el tema fundamental que tenemos que discutir. Si nosotros hablamos de lo que hizo Perón hace 70 años, que lo tenemos que hablar, pero que es parte de nuestra doctrina, no más que eso, nada más y nada menos. O simplemente hablamos de cómo solucionamos los problemas los últimos 20 años durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Y no empezamos a pensar estas cosas que dice Alejandro, que capaz que son más como dice él o como pienso yo, como piensa otro, no importa, pero lo tenemos que discutir. ¿Y sabes por qué no se discute? Porque hace muchos años que no se puede discutir en el peronismo. No sé, a ver, la presidencia de Alberto fue puesta de la noche a la mañana por Cristina, y como no se dirimió antes estas cuestiones, se dirimió mientras que gobernamos. Cuando yo planteaba el año pasado, y lo habíamos hablado, de que tenía que haber paso, era en esta lógica. Era en esta lógica de poder discutir hacia dónde vamos, de poder discutir liderazgos, de galvanizar el peronismo, de movilizarnos y de que no posterguemos estas discusiones para cuando ganamos, porque cuando ganamos después nos terminamos peleando, o peor, si ahora no discutimos, no vamos ni siquiera a discutir cuando ganamos porque no vamos a ganar. Alberto, no es Digo, medio- con lo cual yo creo que tenemos que empezar a animarnos y no es medio muchos dirán como reduccionista. estudioso, bueno, ¿y por qué no la...? Bueno, porque está, evidentemente, si Axel hace un acto
el 17 de octubre, dice que quiere unidad, critica los puntos fundamentales que todos vamos a estar de acuerdo de los que está haciendo mal el gobierno, muy mal el gobierno de Milei. Dice 2 o 3 cosas más que no pueden ofender a nadie. Y es atacado como si hubiese hecho, no sé, qué cosa. Y bueno, es muy difícil. Si ni siquiera puedes hacer un acto, evidentemente buscas un disciplinamiento interno donde tenés que decir, o sos un traidor o decís todo que sí. Alberto, perdón, ¿no estás siendo un poco reduccionista, no sé, Alejandro, qué decís, pero digo, en achacar, digamos, estos males estructurales que tiene la Argentina, que ya son de parte del rasgo cultural de la sociedad y de la política y de las instituciones, a la interna del peronismo? No, a ver, yo querría decir esto. Tenemos un presidente que ha batido el récord Guinness y el récord de todo. Es el presidente que ejerce la mayor violencia verbal que haya ejercido cualquier presidente de la historia argentina. Desafío a cualquiera a traerme un presidente que haya ejercido una mayor violencia verbal. No estoy diciendo violencia, pues sabemos lo que fueron los genocidas, pero estoy diciendo violencia verbal, porque es el insulto a todos sus adversarios, a todos los que disienten, a todos los que critican, a todos los que tienen una opinión propia. Entonces es un gobierno violento, un gobierno con rasgos profundamente autoritarios, con rasgos profundamente antidemocráticos. El hecho de haber ganado en elecciones te convierte en un gobierno con origen democrático, pero no te convierte en un gobierno necesariamente democrático si solo gobernás con DNU, que no sometés a votación en la Cámara de Diputados y solo gobernás con veto, impidiendo que las cámaras y el Congreso de la Nación legisle según marca la Constitución Nacional. Él fue electo presidente por voto popular. Los legisladores fueron electos legisladores por voto popular. Ese es el contexto en el que estamos. El gobierno está fracasando en su plan económico. Eso se puede notar más temprano o más tarde. Esto va a volar por los aires por culpa de un señor que aspira a ser premio Nobel de Economía y que sin embargo no sabe hacer una cuenta sobre la cantidad de empleados de la Universidad de Rosario. Esa es la situación en la que está el país. Está temblequeando la economía argentina y ellos están llorando, como tantos ministros de Economía, diciéndole a los empresarios, por favor inviertan, porque si no esto no va a funcionar. Y los empresarios no invierten porque ya saben que esto no va a funcionar, ¿me entendés? En esa situación, él lanza el peor ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, contra distintas figuras del peronismo. ¿Y qué hace el peronismo? Vos fijate, yo te voy a decir, el peronismo, que lo que tiene que hacer es discutir nuevas ideas, nuevos horizontes, nuevos proyectos económicos, cómo se sale de la inflación con justicia social, porque eso es lo que el peronismo todavía no pudo responder. ¿Cómo se sale de la inflación con justicia social? Y eso está en un documento que la compañera Cristina Fernández escribió y pasó como si no lo hubiera escrito. Hace una crítica a Milei, hace una crítica a Alberto Fernández, que ya la conocemos, y después dice, sí, pero igual hay un problema en el peronismo, que es que no resolvimos la seguridad, no resolvimos la educación pública, no resolvimos el déficit fiscal, es la autocrítica mayor que puede hacer Cristina Fernández de Kirchner. Hoy el peronismo debería estar discutiendo los puntos que ella planteó, para que alguien conduciera y sintetizar. Alguien debería poder sintetizar ese debate, pero si no hay participación, no hay discusión de esto, que es lo que vos planteás, cualquier interna que haya no va a garantizar una unidad, porque la unidad se garantiza con ideas, con convicciones, con una nueva ética, y abriendo el fuego. Juntando las dos cosas, una posición unívoca tampoco. Lo que vos acabas de decir, Alejandro, que estoy totalmente de acuerdo con lo que preguntaba antes o sostenía Facundo. Yo coincido, y lo voy a decir varias veces en la charla, porque realmente el análisis del libro, además de ser serio científicamente, coincido con la visión que tiene. Y yo no tengo ninguna duda que es un gobierno iliberal, que es un gobierno que orilla, que va hacia un gobierno autocrático, que fue electo, por supuesto, y que tiene legitimidad de origen, pero no tiene legitimidad de ejercicio, porque todos los días le jode la vida a los ciudadanos, y de abajo para arriba, le jode al más humilde, a los trabajadores, a la clase media alta, o sea, le jode la vida a todo el mundo. Legitimidad de ejercicio no tiene, y además es violento, y además camina por los márgenes de la democracia. Y ahora te contesto lo que decías vos. Sí es muy importante hablar de la vida interna del peronismo, porque el peronismo, y lo que puede recrear a su alrededor,
es la alternativa que tenemos que crear a este gobierno, porque no va a perder. A ver, con el macrismo ya está claro, se lo deglutió, está claro. Hoy por lo menos se lo deglutió. El PRO no tiene posibilidades al día de hoy de ir por afuera de lo que es la Libertad Avanza o hacer una alianza. Gran parte de los radicales tampoco porque están ahí. El peronismo, con algunos radicales, con sectores progresistas, con sectores independientes, tiene que crear, pero para eso tiene que darse un ámbito, porque yo te repregunto lo que decís vos. Bueno, ¿dónde damos esa discusión? No hay ámbito. ¿Cuál es el ámbito? Yo estoy recorriendo con este libro de Argentina, en algunos casos conversando con personas de lo que se llama Corea del Centro en chiste, pero yo, digamos, los respeto mucho. Yo no pienso como ellos, pero los respeto mucho y me parece importante, pues, gente profundamente comprometida con la democracia. O también muchas veces me toca hablar directamente con compañeros y compañeras peronistas, muchísimas veces. Y lo que está claro es que la palabra que organiza su situación, la situación de la militancia hoy en la Argentina, es la palabra orfandad, porque nunca vieron con tanta distancia a los líderes como los ven hoy. Los ven en otra cosa, no los ven confrontando con el gobierno de Milei para cuidarlos a ellos. Lo ven un día diciendo que no tiene que haber interna, al día siguiente fogonando la interna, un día diciendo que no se peleen, al día siguiente encabezando la pelea. O sea, ahora, yo lo que digo es esto, como además de escribir este libro, otra de las cosas que hice fue escribir una historia del peronismo en qué es el peronismo, yo digo, el peronismo tiene que aprender sus mejores tradiciones, sus mejores historias, ¿no es cierto?, para darle continuidad a ese proyecto de justicia social, pero también tiene que aprender de sus errores. ¿A quién se le ocurre que el peronismo no aprende de sus errores? ¿Cuál fue el mayor error en mi libro de la historia del peronismo? La interna a cielo abierto del 73 en adelante, que terminó con una catástrofe para la Argentina también. Entonces, por eso es una disyuntiva. O sea, eso le quita un centímetro de responsabilidad a los genocidas. Nada, nada, son genocidas de pe a pa. Pero vos siempre sabés que la política es una relación entre partes. Entonces vos tenés que mirar, che, ¿fue bueno pelearse de esa manera como fue? Porque fue con mucha violencia. Ojo, hoy crece la violencia, no dentro del peronismo, pero hoy crece la violencia en Argentina, fogoneada por el presidente de la Nación y por sus asesores. ¿Qué hacemos frente a eso? También nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Nosotros tenemos que responder a la violencia sabiendo que siempre que crece la violencia pierde los pobres, pierde el pueblo, pierde el peronismo. Y a la violencia hay que oponerle una épica de la templanza. Yo Una coincido épica de la templanza. absolutamente. Entrar en la lógica que nos quiere instalar la ultraderecha en el mundo. Como vos decías, fogoneado por Bannon, que dice, bueno, llenen las redes, llenen los medios, llenen el discurso de la opinión pública de basura, de estiércol, de ataques. Nosotros tenemos que responder con idea, nosotros tenemos que responder con prudencia, con templanza, que no quiere decir no discutir con el gobierno de Milei, que no quiere decir no estar en las marchas que se vienen haciendo por los jubilados, por las universidades, no quiere decir no tener fuertes discusiones internas, al contrario, eso sería esconder abajo de la alfombra las diferencias, pero lo tenemos que hacer con altura, porque si nos ponemos en ese mismo nivel, aparte que vamos a perder, eso desde el punto de vista de la efectividad política, vamos a perder, pero desde la ética política, vamos a estar haciéndole un daño a la sociedad. La violencia verbal siempre es el preludio de más violencia. Uno lo ve hasta en la vida diaria, en el tránsito, nos empiezan a agarrar dos personas a las trompadas. Primero se insultan, se basurean, se bajan. Bueno, acá lo mismo, te empezás a insultar. Nosotros tenemos que ser un faro para parte de la sociedad que nos vea discutiendo. Sí, eso no es malo, pero de ideas, de nuevos horizontes, de futuro, y decir las cosas claras, como yo dije en este programa otra vez, aunque mucho nos puteen cuando digamos, ya está, no hablemos más de lo que hicimos los últimos 20 años. Ya lo sabemos, lo valoramos, miremos para adelante, porque nadie vota a un partido que se la pasa recordando lo que hizo hace 20 años. Te van a votar si le decís cómo le vas a solucionar los problemas en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Pero ¿no es Milei el que representa con esa violencia verbal a un sector de la sociedad que pone en boca de Milei lo que hace muchos años le quiere decir a la dirigencia política, a la democracia y a las instituciones? Claro, o sea, vos tenés acá una situación. Bueno, está solo Milei. Por supuesto que Milei es un síntoma de esta distancia. Por eso, como creo que fue Alberto que lo dijo, pero al inicio del libro nosotros decimos, acá hay una doble desilusión.
La mitad del país votó a Macri en 2015 y mucho más de la mitad, o sea, mucha gente que no lo había votado también se ilusionó con Macri. Y después votaron a Alberto Fernández y votamos, y mucho más de los que lo votamos, otros también se ilusionaron. Y la ilusión no es una cuestión trivial, no hay que menospreciar, o sea, vos te ilusionas con una pareja, con una casa, con que tu pibe tiene un proyecto que le vaya bien, te ilusionás. Cuando vos te ilusionás, ¿viste? Te llega al corazón y cuando vos te desilusionás, te duele en el corazón. Acá el dolor que hay en la sociedad argentina es tan grande como el desquicio. Estamos desquiciados Se y convirtió en doloridos. enojo, en Y bronca. ese dolor devino bronca, enojo, Claro. rechazo. Y Milei expresó, tomó esta palabra, casta, que es una palabra que la estamos trabajando, ¿no? Porque estamos tratando de decir, ustedes son casta, le estamos diciendo. Cuando se reúnen, cuando ustedes están comprando a la casta para evitar que se caiga el veto, etcétera. Entonces digo, trajo esa palabra que la había usado Podemos en España, o sea, no es una palabra inventada por la ultraderecha, porque en realidad ellos viven de la casta, están con la casta. Pero, viste, motosierra, violencia, etcétera, y esa violencia expresaba el hartazgo. Ahora, después, claro, la crítica a Milei es porque él, ya siendo elegido presidente de la nación, multiplica esa violencia hasta niveles inusitados, con consecuencias imprevisibles para la sociedad argentina. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que llamar a cada militante nuestro, a cada dirigente social, a cada referente cultural, en todos los casos, épica de la templanza, porque ese es el sistema de provocación que ellos quieren utilizar ¿para qué? Para destruir el tejido social de la convivencia pacífica argentina. Alejandro, pero parece que no pasara nada, vos sabés, con la violencia que Milei esgrime en los medios, públicamente, contra Cristina, que la quiere ver muerta en un cajón. Parece que no pasara nada, como que se instaló un nuevo sentido común y una lógica de que puede decir cualquier barbaridad y no pasa nada. Bueno, yo lamento mucho que, salvo dirigentes peronistas, no escuché hasta ahora, pero quizá La no, sociedad, no escuché rechazo de dirigentes no peronistas no. hacia la frase de Milei, que me parece que es preocupante eso, digamos, ¿no? Pero, más allá de eso, yo te voy a decir una cosa. Patricia Bullrich, como representante de Milei, dijo, el que pise la vereda, el que salga de la vereda y pise la calle en una marcha, va a haber represión. Y no se animaron. Aumentaron la represión en la marcha de los jubilados, aumentaron la represión, pero no se animaron a cruzar una frontera que todos la conocemos, que es la frontera del asesinato político. Mm. ¿Por qué no se animaron? Porque no saben cómo va a reaccionar la sociedad. No tienen esa certeza. Yo, No tienen esa certeza. Y nadie la puede tener porque en la Argentina, cuando un gobierno asesinó manifestantes, hubo crisis institucionales ¿Qué te muchas parece? veces. Pero yo no creo que no pase nada, Facundo. No estoy de acuerdo con muchos que sostienen lo que vos sostenías, o por lo menos que le preguntabas a Alejandro. Este gobierno hace 9, ni siquiera 10 meses que asumió. Tuvo 2 paros generales, tuvo marchas de universitarios de millones de personas en el primer caso y muy masiva en el segundo. Tiene marchas de los movimientos sociales, el 24 de marzo hubieron cientos de miles de personas, marchas de jubilados todas las semanas. Hay voces que se hacen oír a diario, sobre todo del peronismo. Ha tenido no más de un tercio en el Congreso, está bien, que le basta para poder vetar y todo eso, pero no tiene un apoyo significativo institucional. Por supuesto que me gustaría que muchos más partidos políticos estuviesen deplorando lo que dijo ayer sobre Cristina, pero eso sabemos que lamentablemente pasa por otro lado. Pero hacia el gobierno de Milei, que en esta época de Macri medía el 70%. Para esta época Alberto medía el 75%. Es un gobierno que rápidamente se ha desgastado desde que asumió hasta ahora y que tiene la gente en la calle, pese a las amenazas que recién recordaba Alejandro, de que te vamos a reprimir o que se llevan chicos en cana o que te gasean. A la lógica de la templanza le tenemos que sumar la de la paciencia. Hay tiempos institucionales en democracia que hay que esperarlos. Esto no quiere decir que no hagamos nada, no, al contrario, hagamos oír nuestra voz, como estamos haciendo ahora, marchemos, militemos, cada uno en su lugar, los chicos están dando un ejemplo, los chicos universitarios, los estudiantes, pero que no pasa nada, yo no creo. No, yo Está creo que pasando Alberto, y mucho. con la violencia verbal me refería que, por ejemplo, el periodista que le hace la nota a Milei, cuando dice, che, la quiero enterrar a Cristina, el tipo dice, ah, mira vos.
como si nada hubiese dicho. Bueno. Me refiero a esa lógica hasta semiológica, si se quiere, de la No, violencia, ¿no? Por supuesto que hay una parte que vos tenés razón, que es que hay, así como aumenta la oferta de fake news, aumenta la oferta de violencia, aumenta la oferta de toda esta porquería, bueno, también aumenta una demanda. Es un sector minoritario el que demanda eso, pero es muy relevante. Lo que pasa es que lo que está marcando Alberto es un hecho. Milei bajó en las encuestas, está dañado, digamos, no. Es un proceso. Hay que ver, hay que tener paciencia política también para poder ver el proceso, que es un proceso que no está cerrado y que, como decíamos hace un rato, tiene que ver con los logros o no de la gestión económica de Milei y, a su vez, relacionalmente, con la capacidad o no de las fuerzas democráticas por la justicia social de construir nuevas ideas, nuevos lenguajes para llegar al corazón de los más humildes, porque también sepamos que Milei llegó al corazón de los más humildes y nosotros necesitamos, y nuevos liderazgos. Necesitamos nuevas ideas, nuevos lenguajes, nuevos liderazgos con más polifonía, con más sensibilidad, con más empatía con la sociedad para reconectar a esas fuerzas con toda su potencia, un nuevo horizonte con una sociedad desilusionada, dolorida, desquiciada, que necesita volver a encontrar un camino para reconstruir su futuro. Alejandro, en esta vorágine global de gobiernos de ultraderecha que vos bien ejemplificabas, ¿sentís que, bueno, se tiene éxito en algunos espacios del mundo practicando la violencia, el autoritarismo del Estado? Porque digo, si Milei fracasa, ya fracasó Bolsonaro, digo, ¿qué futuro le ves a la ultraderecha en el aval popular en el mundo y en la Argentina, ¿no? Digamos, Bolsonaro perdió la elección, pero no fracasó. ¿Por Ok. qué? Porque Bolsonaro cuando gana con un porcentaje muy chico de la población y que lo apoyaba en términos ideológicos de ultraderecha. Era un voto bronco, un voto anticorrupción, un voto de desgaste del proceso anterior. Y un voto aprovechando que lo habían metido preso a Lula, que era el que hubiera ganado esa elección probablemente. Ahora, cuando Bolsonaro pierde, las encuestas marcan que la mitad de la población adhería ideológicamente a la ultraderecha. Entonces, sí, pierde la elección, o sea, el mejor presidente de la historia de Brasil, que fue Lula, le gana por solo 3-4 puntos al peor presidente de la historia de Brasil, y el peor presidente de la historia de Brasil te deja un cuarto de la población convencida de las ideas de la ultraderecha. ¿Gana o pierde? Es interesante cuando pensás en el largo plazo. Sí, puede ser lo mismo. Perdió la Trump, elección. lo mismo con el caso de Trump. Lo mismo en el caso de Trump por eso te digo es una época. Porque ojalá con solo revertir la elección se revirtiera. Lo que nosotros perdimos en 2023 no fue una elección solamente, perdimos mucho más. Lo que nosotros tenemos que reconstruir no es solo un proceso electoral, es mucho más. Es un horizonte, es un futuro, es un proyecto. Bueno, hay que dejar de estar desquiciados y luchar por eso. Este es el libro de Alejandro Grimson, antropólogo, escritor, ensayista, coordinador de este libro increíble que está buenísimo. Un poco para entender esta época de la cual estamos debatiendo y charlando aquí en Se Sale por Arriba. Bueno, hemos cumplido el tiempo. Pareciera que arrancamos hace 2 minutos con Alejandro. La verdad que es un placer. Ojalá disfruten la charla como la disfrutamos nosotros. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Grimson estuvo en Se Sale por Arriba, Norita Streaming, un streaming con legado. En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. En
En la provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar.